ver si tenés una apreciación global, una evaluación de cómo han acontecido estos días con horarios más restrictivos y si se está pensando, como hemos leído por allí, que si esto no funciona tanto o si es necesario cerrar más, empezaría a partir de las 18 horas de las 6 de la tarde el cierre total de algunos comercios, etcétera. Bueno, se vio bastante buen acatamiento en términos generales de las medidas. Se han visto también algunas circunstancias particulares, ¿no? Como un shopping, algunas imágenes que se vieron, sí, que después fueron auditadas y que ahora también tienen multas y se han cerrado locales. Pero bueno, en términos generales hay un buen acatamiento de las medidas que se tomaron hace unos días. Lo que no sabemos es si es suficiente, porque tenemos un aumento de casos realmente muy importante que tiene varias cosas. La dinámica general que se ve en todos los países del mundo de la segunda ola se ve acá, es decir, mucho más rápida en velocidad de crecimiento y pone más tensión, y con todo un futuro por delante del otoño que está empezando y el invierno, es decir, la situación epidemiológica es compleja y la aparición de variantes virales de preocupación que ya estamos encontrando en circulación, como la variante de Gran Bretaña y la de Manaos, preocupan un poco más. Así que no podemos saber si estas medidas que se tomaron son suficientes, estamos evaluándolo, vamos a tomarnos el día de hoy, de mañana, a ver un poco más de datos, pero ayer se han visto, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, 3.300 casos, que es un récord muy grande. Nosotros la semana pasada tuvimos el récord, que también es prácticamente el doble de lo que fue en el pico de la ola pasada. Así que estamos en una situación, especialmente en el AMBA, que nos preocupa. Todavía tenemos camas en la provincia, tenemos el 72% de las camas ocupadas de terapia intensiva en el conurbano. En total en la provincia tenemos libres 1.300 camas. Pero a esta velocidad, si se siguen ocupando, en algunas semanas empieza a ser preocupante, así que estamos pidiendo, no queremos tomar las decisiones como se han tomado en otros países del mundo, que es cuando ya se colapsó el sistema, tenemos que preverlo. O sea, lo que está diciendo es que no se descarta la posibilidad, pero van a ir viendo en el día a día, porque recién tiraste un número, 70 y pico % de camas de terapia intensiva que están ocupadas, y queremos saber cuál es el dato objetivo, porque muchas veces la información que se recibe de la Ciudad de Buenos Aires es distinta a la que se recibe de la provincia, y el AMBA hoy es toda una zona en donde van y vienen millones de personas todos los días, y hay mucha preocupación de los comerciantes cuando dicen me van a cerrar todo de vuelta, yo no podría soportarlo, etcétera. Por eso no son muchas cosas que concurren hacia una, que es el tema de la fecha, si el 30 de abril se termina todo o si esto tiene puntos suspensivos. Yo sé que no puedes dar la respuesta hoy, pero no se descarta la posibilidad, eso nos estás diciendo. No, no se descarta la posibilidad, la verdad que la dinámica es muy preocupante, es mucho más rápida que el año pasado, que por supuesto había muchas restricciones, pero además partimos de la base del año pasado de algunos viajeros que llegaron de afuera. Hoy arrancamos de miles de personas contagiadas, entonces la velocidad es exponencialmente mucho mayor. Insisto en que las variantes virales de preocupación, que son más contagiosas, pueden generar también algo en esto. Y yo no podría decir que el 30 se va a terminar. La verdad que creo yo que no, que de ninguna manera se va a terminar. Es cierto que tomamos medidas ahora por estos días que han sido las menos gravosas de las medidas posibles. Porque la verdad que se han tomado medidas que intentaran no afectar ni la presencialidad escolar ni la mayor parte de la actividad. Hay un sector que por supuesto está perjudicado y también hay que tomar medidas particulares económicas para los sectores que se ven más desfavorecidos, ¿no? Para que todos podamos llevar adelante estas medidas y que no sea un atentado contra la supervivencia de nadie. Sí, Ministro, preguntarle por la presencialidad escolar. ¿Qué tiene que pasar para que no haya más y que los chicos no tengan que quedarse en casa y no ir a las escuelas? ¿Cuáles son los factores que está analizando el gobierno hoy? Particularmente nosotros hacemos un monitoreo muy exhaustivo respecto del comportamiento de la epidemia en las clases y no hemos encontrado que las clases, debido a los protocolos, se trabajaron durante 6 meses para llegar a esos protocolos que se ejecutan muy bien, no hemos encontrado que sean las clases un motor del contagio. Sí es cierto que como la escuela se encuentra inmersa en una sociedad que aumenta la cantidad de contagios, aparecen contagios en las clases y se rompen las burbujas, que hay que aislar a los grupos, eso es porque los protocolos funcionan. Pero si nosotros encontráramos en algún caso que las escuelas son el motor de los contagios, entonces la medida tendría sentido de que sea particularmente sobre la educación. Como no lo es, y como es toda la sociedad la que está siendo contagiada, entonces tiene sentido reducir la actividad en toda la comunidad en particular, pero no contra un solo grupo, porque no va a generar efectos epidemiológicos muy serios. Claro, a ver, con referencia a lo que estás diciendo me parece muy importante, porque cuando hablamos de presencialidad, tema que introdujo Guido, papás, mamás, los chicos, enseguida escuchan con atención. Claro, porque el ministro Trota habló hace un poquito más de una hora y dijo algo que me parece muy importante. El virus no es que circula en el interior de los establecimientos educativos, sino que
El problema es de aquellos que llegan al colegio, que vienen en transporte, y ahí sí, el bicho está dando vuelta, y donde se rompe un poco más el aforo o el protocolo. ¿Coincidís con esto? Sí, es cierto que los protocolos son cuando se ejecutan bien y en las escuelas, ustedes saben, hay toda una tradición de llevar adelante reglas, es básicamente un lugar de muchas reglas. Entonces, bueno, los aforos son más pequeños, hay ventilación, hay una serie de cuidados que se llevan muy bien adelante en la escuela. Pero la escuela está inmersa en una sociedad, que la gente viaja, se junta afuera, los chicos se encuentran entre ellos, todo eso produce aumento de los contagios. Entonces, la escuela, como toda actividad de circulación de las personas en la provincia de Buenos Aires, son 5 millones de personas vinculadas entre los estudiantes y sus familias a la escuela. Es decir, es muy amplio este movimiento, genera más movimiento en la sociedad que aumenta los casos. Por eso es que el año pasado se lo cuidó mucho, se trató de restringirlo, pero este año se volvió a clases con mucho cuidado y el objetivo no es tomar una medida que solo con la escuela, porque no podría producir un descenso de los contagios, solo la escuela. Ahora, si se tomaran medidas generales, en donde se reduce la actividad general, que se reduzca la actividad escolar, tiene sentido. Bueno, sí. Ayer se reunieron muchos infectólogos con Carla Bisotti y estuvieron hablando justamente de este tema, pero se hablaba de la posibilidad de que cierren 15 días, que volvamos todo a fase 1. O sea, ¿eso es probable, volver a fase 1 por 15 días? Se ha visto en muchos países del mundo. Cuando la dinámica de las curvas genera este movimiento que estamos viendo ahora, donde hay un crecimiento que va cerca del 50% por semana, esto no tiene un techo, no es que nosotros llegamos al techo, podríamos seguir subiendo esta velocidad mucho más. En todos los países del mundo no se tomaron medidas drásticas precozmente, se tomaron tardíamente con las consecuencias que tiene el sistema de salud. Nosotros estamos evaluando si esta medida que tomamos es suficiente y si hay que tomar medidas más drásticas acorde a lo que pasó. Pensemos en Inglaterra, Francia, Israel, digamos, cualquier país del mundo, Alemania, España, pues han tomado medidas de restricción mucho más severas cuando comenzó la segunda ola de estas características. Una vez que se toma una medida de corto tiempo y se reduce la velocidad de los contagios, de a poco se empiezan a reincorporar las actividades y se va manejando esa situación. Con la ventaja, muy distinta de otros años y de lo que pasó a Europa en la segunda ola, es que nosotros tenemos un porcentaje muy grande de la población inmunizada. Estamos muy cerca de poder llegar al primer hito de inmunización, que es todas las personas que tienen máximo riesgo en la provincia, que son los de más de 70 y los que tienen más de 60 con enfermedades de riesgo. Y eso 2 o 3 semanas después empieza a tener impacto en la producción de anticuerpos y en las defensas de las personas. Ya empezamos a ver los primeros indicios que hablan que esta población se contagia menos que el resto de las poblaciones. Ajá, no nos exime, no nos saca de la pandemia, pero es un horizonte distinto. Seguro.